Jesús sabía que había una necesidad en Zaqueo y en su casa, en su familia, y por eso le dice, date prisa. Y yo te digo hoy, date prisa, estás a tiempo, estás con vida, es el momento para que tú busques del Señor, es el momento para que tú le digas, Señor, aquí estoy. Yo quiero invitarte para que seas tú dirigiéndote al Evangelio según San Lucas. Vamos por favor a ir rápidamente al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19, en el versículo 1. Entonces vamos a ver lo que nos dice Lucas, capítulo 19, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Jesús y Zaqueo. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, este mensaje lo he titulado, date prisa. Las palabras de Jesús fueron bien marcadas. Date prisa, le dijo a Zaqueo. A veces nosotros podemos mirar y podemos tener muchos obstáculos, muchas dificultades, muchas cosas que nos impiden, muchos impedimentos. Pueden haber impedimentos físicos, pueden ser impedimentos de las cosas que nos rodean, de lo que hemos visto durante toda una vida, de las enseñanzas, de la tradición, en las familias, tantas cosas que pueden ser un impedimento para acercarnos a Jesús, para poder buscar de Él. Pero cuando nosotros miramos en el caso de Zaqueo, podemos decir que tenía dos impedimentos. Casi siempre vemos uno que es muy marcado y era su corta estatura. ¿Por qué? Porque Zaqueo tenía la necesidad en su corazón de llegar a Jesús, había una necesidad en él. Y yo creo que la necesidad que había en Zaqueo era también por cómo él era, cómo él había vivido, qué había hecho. Porque si nosotros recordamos, Zaqueo tiene unas características que ahora las vamos a mirar. Entonces, cuando nosotros miramos el impedimento, uno de los impedimentos que tenía Zaqueo era su corta estatura. Dice la palabra del Señor, dice en el versículo 3, dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Cuando nosotros miramos esos impedimentos que se presentan para llegar al Señor, a veces hay obstáculos, pero todas esas barreras las tenemos que romper, tenemos que saltar todos esos obstáculos, y es lo que vemos que hizo Zaqueo. Si nosotros miramos, Zaqueo no simplemente dijo, hay mucha gente, no voy a poder llegar hasta donde él está, y no, pues dejemos así. No, Zaqueo no vemos eso. Vemos que Zaqueo inmediatamente buscó una salida, una solución. Y la solución fue correr rápidamente, ir y subirse a ese árbol sicómoro, un árbol muy alto, para poder que cuando Jesús pasara por allí, él pudiera tener ese contacto con Jesús. Porque lo que Zaqueo necesitaba era tener ese contacto con Jesús. ¿Listo? Entonces, eso es algo muy importante que no nos podemos desviar. Cuando nosotros miramos, vamos a ver unas características que tenía Zaqueo para que podamos entender más esto. Zaqueo, dice la Biblia, que era jefe de los publicanos. Dice que era rico. Dice que era considerado un hombre pecador entre la gente, porque si nosotros miramos en el versículo 7, mire lo que dice. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, cuando ya Jesús llega a la casa de Zaqueo. Estaban todos murmurando diciendo, pero entró a la casa de un pecador. O sea que mire cómo era tenido Zaqueo entre la sociedad. Entonces, Zaqueo era jefe de los publicanos. Y algo que me llama mucho la atención era, ¿qué era un publicano? Y yo me puse a investigar y dice que publicano es un recaudador de impuestos para el gobierno romano. Dice que generalmente
era un contratista que se obligaba a entregar al gobierno determinada recaudación y cuya ganancia consistía en lo que pudiera recoger por encima de la suma estipulada. O sea que imagínense, tenía que cobrar mucho más de lo que realmente era. Era odiado por el pueblo judío y clasificado con los delincuentes. Los rabinos lo ponían en la misma categoría que a los ladrones. Entonces, tremendo. Ahí nos damos cuenta que Zaqueo era tenido por la gente como un delincuente, como un ladrón. ¿Por qué? Porque era un publicano, era un recaudador de impuestos. Entonces mire que cuando nosotros empezamos a mirar el panorama y empezamos a ahondar un poquito, nos damos cuenta que de pronto también eso era un impedimento. Era algo que limitaba a Zaqueo a acercarse a Jesús. Pero había una necesidad en su corazón, había una necesidad en él por buscar a Jesús. Y nosotros miramos qué otra característica tenía Zaqueo. Pues Zaqueo era pequeño de estatura, ya vimos que le tocó idear un plan para poder llegar a ser visto por el mismo Jesús. Y nos dice que era rico. Muchas personas creen que sus problemas, sus dificultades y absolutamente todos los conflictos y todo se termina cuando tienen dinero. Y aquí nos damos cuenta de que no. Zaqueo era un hombre rico. Nos está diciendo la palabra del Señor que era un hombre rico en el versículo 2. Pero él tenía un vacío adentro de su corazón, tenía una necesidad, porque el mismo Señor Jesús le dice: date prisa, Zaqueo, es necesario que hoy pose yo en tu casa. Mire lo que le dice el Señor Jesús: es necesario que pose yo en tu casa. O sea que Zaqueo tenía una necesidad, había una necesidad muy marcada. Y seguramente cualquier persona podría decir, si está siendo odiado por todos aquellos que le rodean porque es tenido como un ladrón, como un delincuente, él podría decir: no, pero yo cómo voy a ir si allá está la multitud. Pero no, a Zaqueo le tocó saltar muchos obstáculos y le tocó, mejor dicho, tomar fuerzas y seguir adelante y avanzar. Y cuando nosotros miramos, Zaqueo logra ese objetivo, porque a pesar de que era corto de estatura, a pesar de que era pequeño y que la multitud era mucha y que él no tenía cómo llegar porque no lo iban a ver cuando Jesús pasara, él corrió a ese árbol, se subió en ese árbol, y justo cuando Jesús pasó, mire, acompáñenme en el versículo 5, dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo. Jesús lo vio. Zaqueo logró que Jesús, cuando pasara por allí, colocara su vista, su visión en él. Y mira lo que le dice el Señor Jesús, esas palabras tan hermosas. Zaqueo, lo llama por su nombre: date prisa, desciende, baja de ese árbol, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, allí nos damos cuenta lo maravilloso que es nuestro Dios. Mira el Señor cómo le dice: date prisa, corre, vamos, es necesario que pose yo en tu casa. Jesús sabía que allí había una necesidad. Este hombre era rico, no necesitaba dinero, tenía mucho dinero, pero ese dinero no lo hacía feliz. Ese dinero, muy seguramente, él tenía muchísimos faltantes que el dinero no puede comprar. Tú puedes tener mucho dinero, pero con el dinero puedes comprar una cama muy cómoda, pero no puedes comprar el sueño. Tú puedes pagar todos los médicos, las mejores clínicas, pero la salud no la puedes comprar. Entonces hay cosas que el dinero no accede a ellas y que solamente Jesús es el único que no las puede dar. Jesús sabía que había una necesidad en Zaqueo y en su casa, en su familia, y por eso le dice: date prisa. Y yo te digo hoy: date prisa, estás a tiempo, estás con vida. Es el momento para que tú busques del Señor. Es el momento para que tú le digas: Señor, aquí estoy. Tengo dinero, no tengo dinero, como sea que tú te encuentres, pero tú necesitas a Jesús en tu corazón. Necesitas esa paz que solamente Él da, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Eso es lo único que nosotros necesitamos. Entonces, sigamos. Tuvieron ese encuentro, un encuentro maravilloso donde el mismo Jesús le dice: date prisa, date prisa.
Zaqueo deja a un lado absolutamente todo, baja prontamente de ese árbol y mira lo que dice en el versículo 6. Entonces él descendió a prisa. Mire que se apresuró, era tanta la necesidad, era tanto el afán por estar con el Señor Jesús, que él se dio prisa. Dice que descendió rápidamente de ese árbol y le recibió gozoso. Tuvo ese encuentro maravilloso con Jesús, un encuentro que cambió absolutamente la vida de Zaqueo. Y cuando nosotros miramos, cuando nos encontramos con nuestro Señor Jesús, cuando Él llega a nuestras vidas, todo se transforma. Tú puedes que no tengas absolutamente nada, pero si tú tienes a Jesús en tu corazón, lo tienes absolutamente todo, porque vas a sentir paz en medio de una tormenta, vas a sentir la tranquilidad, vas a sentir absolutamente una vida equilibrada, tus sentimientos, tus emociones, todo, absolutamente todo a los pies del Señor, y tú vas a poder sentirte tranquilo, cosa que el mundo no nos lo puede dar, nadie más lo puede hacer. Y no vamos a tener que depender de cosas externas para poder estar tranquilos, sino que Jesús, Él mismo nos va a dar esa paz. Y yo te digo, no hay nada más maravilloso que tener ese encuentro maravilloso con Jesús. Él es ese dador de la vida y nosotros tenemos que aprovechar para estar con Él, para poder llenarnos de su presencia, para poder disfrutar de las maravillas que Él tiene para cada vida. Cuando Zaqueo tiene ese encuentro, mire que es tan confrontado con su misma situación que nos damos cuenta que Zaqueo mismo dice que se puso en pie. Acompáñenme, ahí en el versículo 8 dice, ahí mismo en el capítulo 19, versículo 8 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, mire lo que dice: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Imagínese la confrontación que tuvo Zaqueo, el tener ese encuentro con Jesús, el que Jesús visitara su casa, que posara en su casa, fue una gran maravilla, fue algo maravilloso que hizo que Zaqueo fuera transformado totalmente, porque un hombre rico, y que en ese instante que estaba ahí Jesús llega y se para y diga: si he fallado, si he defraudado a alguno, se lo voy a dar cuadruplicado. Estaba restituyendo aquello que había robado, aquello que había cogido de más, porque recordemos, era un publicano y eso era lo que hacían los publicanos. Entonces vemos cómo en el mismo momento, en el mismo instante en que él tiene su encuentro con Jesús, mire cómo una vida puede ser transformada. Las vidas lo único que necesitan es esa mano poderosa de Dios. Cuando la vida está en las manos de Dios, es una vida asegurada, es una vida en bendición, es una vida que va a poder avanzar, una vida que va a prosperar. Recordemos, la prosperidad no solamente es el dinero. Este hombre Zaqueo era rico, no le faltaba la parte financiera, la tenía absolutamente, porque dice que era rico, pero no era feliz, no se sentía ni siquiera feliz. Pero cuando Jesús llega a su vida, absolutamente todo es transformado. Y eso es lo que tú y yo tenemos que permitir, que Él esté posando en nuestra casa. Si tú no conoces del Señor, déjame decirte, es tu oportunidad. Yo te digo hoy, date prisa, corre, así como Zaqueo corrió, así como Zaqueo se bajó rápido de ese árbol y recibió con gozo al Señor. Hoy yo te digo, recibe con gozo a Jesús en tu corazón, porque Él tiene grandes cosas para tu vida. Él quiere transformar tu situación, quiere llenar ese vacío que hay en tu corazón, y solamente el Señor Jesús puede hacerlo. Nada, absolutamente nada puede llenar ese vacío, ni el amor de un esposo, ni el amor de unos hijos, ni el amor de unos padres, ni el dinero, nada, absolutamente nada. Todas esas cosas nos hacen felices, somos felices, pero cuando no tenemos a Jesús siempre va a haber un vacío en nuestro corazón. Entonces vemos que ese encuentro con Jesús, ese encuentro que tuvo Zaqueo, fue impresionante. Como él quiso decirle: Señor, voy a restituir,
Si en algo he fallado, si he robado, lo voy a dar 4 veces, lo voy a cuadruplicar. Eso es una maravilla que hace Dios, cómo Dios confronta las vidas y cómo Dios te hace caer en cuenta del error y cómo te da la facultad y cómo te da el poder y cómo te da las fuerzas para que tú puedas decir, listo, me equivoqué, pero ahorita, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que resarcir mis errores, tengo que hacer algo por la manera como me equivoqué. Y eso era lo que estaba haciendo Zaqueo. Y vemos algo, lo más importante de todo, las palabras que le dice el Señor Jesús. Acompáñame en el versículo 9, mire lo que dice. Jesús le dijo las mismas palabras del propio Jesús. Mire lo que le dice a Zaqueo. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Llegó la alegría, llegó la bendición a Zaqueo, y no solamente a Zaqueo, sino a su casa. ¿Por qué? Porque Jesús había posado allí, porque lo habían recibido con tanto gozo, porque Dios había visto las maravillas que estaban sucediendo en ese lugar. Entonces, mira lo lindo, mira lo maravilloso que es la salvación, el saber de que llegó la bendición a un hogar. ¿Cuántos hogares se destruyen? ¿Cuántos hogares están pasando por cosas tan difíciles, tan complicadas? Nomás lo estamos viendo en este tiempo tan difícil. Vemos las cifras en los noticieros, vemos las cifras de cómo dicen cuántas parejas, cuántos divorcios, cuántas personas se agreden aún físicamente, porque muchos de ellos ni siquiera estaban acostumbrados a estar todos en un mismo lugar, todos bajo el mismo techo todas las 24 horas del día, y no se soportan y no se saben llevar. Pero yo creo que también es porque no está Jesús ahí en medio, porque cuando el Señor está, todo es totalmente diferente. Es un tiempo de bendición, es un tiempo para aprovechar. Todas las cosas nos ayudan para bien cuando somos hijos de Dios. Entonces, lo importante que es que Jesús habite en tu hogar, que Jesús esté en medio de ti y tu pareja, que Jesús esté con tus hijos, que tú puedas decir, yo y mi casa serviremos a Jehová, que tú puedas decir, toda mi casa la consagro a los pies del Maestro, que tú puedas decir alegremente, mi casa es bendecida porque Jesús posa en ella, porque ya somos parte de esa gran familia. Entonces, mira Zaqueo, un hombre con impedimentos, con dificultades, con podríamos decir, con un impedimento físico, como era la pequeña estatura, pero nada de eso detuvo a Zaqueo. Zaqueo sabía que necesitaba tener ese encuentro con Jesús, necesitaba, a gritos pedía, se nota, si se ve el desespero en Zaqueo, porque tú podrías decir, no, pero es que ya no alcanzo, pero es que ¿qué más puedo hacer? Por lo menos ya llegué hasta aquí, pero él no me va a ver. Y vemos que Zaqueo no se dio por vencido, Zaqueo se subió en ese árbol. O sea que la necesidad que había en el corazón de Zaqueo era una necesidad bien, pero bien grande. Y yo sé que todos nosotros tenemos esa necesidad grande en nuestro corazón. Tú tienes una necesidad grande. Dile a Dios, dile al Señor, dile, Señor, ven a posar en mi casa. Te invito a mi corazón, te invito a que hagas parte de mi vida, que seas todo en mi vida. Invítalo. Cuando tú le abres las puertas de tu corazón, Él viene y mora allí en tu corazón, y tú empiezas a ser una persona diferente. No te dejes vencer o no te dejes frenar por los limitantes, por los impedimentos, por los obstáculos. No permitas que los obstáculos te detengan. Haz a un lado esos obstáculos. Haz a un lado todo eso que te quiere frenar y di, no, eso no me va a frenar. A él no lo frenó su corta estatura. Me subo en el árbol. Entonces te vas a subir a un árbol. ¿Qué vas a hacer para poder tener tu encuentro con Jesús? Y si ya tuviste tu encuentro con Jesús, si eres un hijo de Dios, tienes a Jesús en tu corazón, vive como un hijo de Dios. Mira lo que hizo Zaqueo, es muy marcado, fue algo clave, algo contundente. El mismo Zaqueo se paró, y vuelvo y te lo leo y te lo repito en el versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Eso fue
lo que causó ese encuentro con Jesús en la vida de Zaqueo. Si tú eres un hijo de Dios, tú tienes que comportarte como un hijo de Dios. Tiene que haber una reacción inmediata, tiene que haber un cambio inmediato, tiene que haber algo que suceda en tu vida, en tu corazón. Tienes que caminar como tal, tienes que fortalecerte en Dios, llenarte del amor de Dios, porque solo no podemos. Es imposible, no tenemos cómo hacer las cosas, pero con Él a nuestro lado, con Él dirigiéndonos, con Él dándonos la sabiduría, el entendimiento y colocando esa paz tan enorme en cada corazón, nosotros vamos a poder salir adelante, vamos a poder seguir avanzando. Entonces, no te dejes caer, no dejes que el enemigo quiera aplastarte, no, porque eres un hijo de Dios, eres llamado para grandes cosas. Y yo te invito en esta noche, en esta hora, para que tú te levantes. Levántate y dile: aquí estoy, solo no puedo. Reconoce que no puedes solo. Reconoce reconozcamos que nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos. Necesitamos de la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría del Señor. Necesitamos que Él venga a posar en nuestra casa. No importa qué dirán, no importa qué piense nadie, porque tú necesitas a Jesús, necesitas de esa mano poderosa sobre tu vida. Y si tú lo tienes a Él, déjame decirte que lo tienes absolutamente todo. No te dejes frenar por nadie, ni por la familia, por las tradiciones, porque hemos sido levantados en la idolatría y entonces porque ahora nos van a hacer a un lado. No dejes que ninguno de esos impedimentos te detengan. Tú simplemente, así como se titula este mensaje, date prisa. ¿Date prisa para qué? Date prisa para buscar a Jesús. Date prisa, así como Zaqueo se dio prisa para subirse y también se dio prisa para descender de ese árbol. Date prisa para recibirlo con ese gozo que Zaqueo recibió a Jesús. Y tú recibes a Jesús en tu casa, llega la bendición a tu hogar. No quiere decir de que no van a haber problemas, no. Las dificultades, los vientos, los ríos, todas las cosas golpean contra ambas casas, dice la palabra, contra la que está edificada sobre la roca y la que está edificada sobre la arena. Pero este no es el tema ahora. Pero sabemos que cuando tenemos a Jesús en nuestra vida, todo, absolutamente todo es diferente. No sé por qué estás pasando en este instante. Puedes tener una dificultad, puedes tener un problema familiar, puedes tener a alguien enfermo, puedes estar pasando por una crisis económica, puedes estar viviendo tantas cosas en este instante, pero déjame decirte que solamente Jesús puede transformar eso, solamente Él lo puede cambiar. Nada ni nadie puede llenar el vacío, solamente Jesús. Zaqueo era rico, recuerda, era un hombre rico, pero su riqueza no llenaba el vacío que él tenía en su corazón. El vacío que había en su casa no lo llenaba la riqueza. Entonces, a nosotros tampoco nos va a llenar la riqueza. Lo único que nos va a llenar realmente y nos va a dar la fuerza y vamos a estar felices todos los días con gozo, aún en medio de la tormenta, es tener a Jesús en nuestro corazón. Entonces, yo quiero hacer una oración por ti, yo quiero orar por ti y yo quiero pedirle al Señor en esta hora que seas tú dándote prisa, porque estamos a tiempo. Mientras tengamos vida, hay tiempo, hay esperanza. No dejes que el tiempo se pierda, que el tiempo se desperdicie. El tiempo se está pasando tan rápido. Mira, a veces nosotros miramos el reloj y pareciera que las manecillas del reloj las moviera alguien. O sea, el tiempo transcurre de una manera tan rápido que nosotros no podemos perder tiempo. Nosotros no podemos darnos el lujo ahorita de esperar o decir, no, quizás mañana, de pronto la otra semana, el otro mes. Sabemos si estaremos mañana, sabemos si estaremos el próximo mes. Eso no lo sabe sino Dios. Nosotros no podemos disponer del tiempo, porque Dios es el que maneja absolutamente todo. Nosotros lo único que tenemos que hacer es, mientras haya vida, mientras estés lúcido, aprovecha y date prisa. Busca a Jesús y dile, Señor, en mi casa te necesitamos. Que tu familia no quiere, que alguien de tu hogar no quiere, no importa. Tú ora por tus seres queridos, ora por tus familiares. La oración eficaz del justo puede mucho, dice la palabra. Y cuando tú oras por tu familia,
Tu familia va a llegar a los pies de Cristo, tu familia va a estar también con Jesús, tu familia también va a poder disfrutar de esas maravillas que solamente Dios tiene. Pero no te des por vencido, no te canses, no nos podemos cansar, tenemos que perseverar. Y todo obstáculo que se nos presente en el camino, pues tenemos que decirle que no, tenemos que saltarlo como sea y seguir adelante. No hay otra manera, solamente es seguir adelante. Y yo te invito en esta noche para que tú te des prisa. ¿A qué? A aprenderte de la mano del Señor y que nunca te sueltes de ahí. No dejes esas maravillas. No eches a perder una vida maravillosa en las manos del Señor por algo pasajero, por algo que puede durar una satisfacción, que puede durar 5, una hora, qué sé yo, un día, pero después, ¿cómo te sientes? Solo, devastado, con tu conciencia que te acusa. No, dale tu vida al Señor, que es lo mejor que nosotros podemos hacer.